Buenas tardes, desde el IAE, bienvenidos a una nueva charla de las del Instituto retransmitida por streaming. El tema del que quiero hablar hoy lo hemos llamado genéricamente el alma de la empresa. Cuando un emprendedor se plantea el inicio de su proyecto, aparte de los problemas de financiación, la configuración de la idea, una de las cuestiones que surge inmediatamente es el de la constitución de la sociedad. Tiene que crear una persona jurídica, tiene que pensar bajo qué forma se presenta en el mercado. Este es el objeto de la pequeña charla con la que quiero que participéis hoy. En primer lugar, tenemos que distinguir un concepto que es fundamental, y es la idea de persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Una persona jurídica en realidad es una cosa que no existe. Es un ente, es algo que nos hemos inventado. Por lo tanto, es una gran mentira. En derecho decimos que es una fictio juris, una cosa que se ha inventado el derecho para dotarle de personalidad. La pregunta no es qué es una persona jurídica, que ya lo hemos entendido, es muy fácil, sino por qué se crean personas jurídicas. Se crean personas jurídicas para separar facetas de actividad. Yo tengo mi actividad personal que ejerzo como persona física, como persona realmente, porque la auténtica persona es la persona física. Y luego ejerzo una actividad comercial, compro, vendo, me arriesgo, creo una sociedad y para eso constituyo una persona jurídica. En realidad la persona jurídica hace mi vida más rica, porque aparte de mi vida real, con mi familia, tengo mi vida mercantil. Una vez entendido lo que es la persona jurídica, como es esta ampliación, cuantas más personas jurídicas tenga, más actividades tengo. Yo puedo no querer compartir todos los aspectos de mi vida con otras personas, pero sí quiero compartir con ellos un negocio. Igual que no quiero compartir pues, el tiempo de ocio, mis actividades sí que quiero compartir con ellos los negocios. Por lo tanto, con ellos actúo bajo esta especie de velo, bajo esta figura de la persona jurídica. ¿Qué tipos de persona jurídica hay? Primero tenemos que hablar de un tipo de persona jurídica que es persona jurídica, está un poco a caballo entre la persona física y la persona jurídica, que sería el llamado empresario autónomo. El empresario autónomo es cuando una persona física se dedica o decide emprender un negocio. Sin embargo, responde con todo su patrimonio. Por lo tanto, tiene todas las desventajas de la persona física y ninguna de las ventajas que puede tener la persona jurídica, que será principalmente la limitación de la responsabilidad, como veremos un poquito más adelante. Recientemente la ley de emprendimiento ha permitido que los empresarios autónomos limiten su responsabilidad respecto a la actividad que ejercen. Por lo tanto, es una especie de excepción a esta idea de que el empresario autónomo arriesga en su actividad mercantil, en su actividad de comercio, todo su patrimonio presente y futuro. Por lo tanto, podemos entender que hoy en día en España existe una especie de empresario autónomo de responsabilidad limitada. Antes se había llegado a una cosa parecida haciendo sociedades de carácter unipersonal, que también era una contradicción in término, porque como vamos a ver más adelante, la idea de sociedades es que son varias personas físicas que están persiguiendo un mismo fin. Vamos, por tanto, a explicar un poco la persona jurídica. Persona jurídica, recuerdo un poco, primero, es una persona distinta de la persona física. Sin embargo, no existe, no tiene entidad material. Aunque como la persona física, y siguiendo con esta especie de metáfora, de confusión, la persona jurídica también tendrá órganos. Igual que la persona física tiene un órgano de ejecución, la mano, que golpea, la persona jurídica tiene unos órganos que son órganos de gestión, órganos de administración, y normalmente la responsabilidad dependerá precisamente de la participación de las personas físicas en los órganos de las personas jurídicas. Tipos de personas jurídicas, muy brevemente. En realidad encontraríamos dos grandes tipos de personas jurídicas. Primero, cuando un conjunto de personas, lógicamente físicas, se reúnen para conseguir un fin. Estaríamos hablando de las asociaciones y sociedades. Y luego otro tipo de persona jurídica distinta, cuando un conjunto de bienes, de dinero o de edificios, cualquier bien evaluable, se orienta a un fin. Por ejemplo, alguien que va a fallecer crea una fundación. Dice, todo el dinero que yo tengo, las casas que tengo, todo esto se van a orientar a conseguir un fin que sea un fin lícito.
por ejemplo, a promocionar el emprendimiento. Hablaríamos de una fundación post-mortem de favorecimiento del emprendimiento. La clave es muy sencilla. Conjunto de bienes orientados a un fin, fundación. Conjunto de personas orientadas a un fin, sociedad o asociación. Vamos a estas últimas. Conjunto de personas orientadas a un fin. Si lo que nos importa de verdad es el fin, aquello que están persiguiendo, estaríamos hablando de asociaciones. Cualquiera que se quiera asociar conmigo me sirve, siempre y cuando persiga mi mismo fin. Quiero ayudar a combatir las enfermedades en los países en vías de desarrollo. Es una asociación que se dedica a eso. Cualquiera que quiera contribuir será bienvenido en mi asociación. Por lo tanto, lo que importa de verdad es el fin. En el tema de la sociedad, lo que importa de verdad son las personas. Yo no me asocio con cualquiera para crear una sociedad. Quiero montar un negocio y quiero que estés tú conmigo, quiero participar contigo y contigo no quiero participar, aunque seamos muy amigos. Solo quiero participar con unos cuantos. Lo importante de la sociedad es la persona que se asocia conmigo para conseguir el fin. Una vez que hemos dicho esto, veremos que hay dos tipos de sociedades. Una sociedad donde lo realmente importante es esa persona. Estaremos hablando, por ejemplo, de las sociedades comanditarias o las sociedades llamadas colectivas. Y otras sociedades que las personas son importantes, pero por una cosa, porque aportan capital, porque aportan los recursos que yo necesito para conseguir el fin. Estaríamos hablando, por lo tanto, de sociedades mercantiles y entre ellas típicamente las sociedades de régimen limitado, las sociedades anónimas y algunos nuevos tipos societarios que se han creado para favorecer la aparición de personas jurídicas y, por lo tanto, la creación de actividad y el desarrollo del comercio y de las empresas. Hay que hablar también de una cosa un poco rara. Legalmente es una cosa normal, pero realmente en la práctica sucede muy pocas veces. Las llamadas sociedades civiles. Es un conjunto de personas que persigue un fin, pero ese fin no es un fin comercial. No quieren ganar dinero, no hay ánimo de lucro. Por ejemplo, las sociedades gastronómicas vascas, que en algunos casos se agrupan bajo esta forma de sociedad civil. Es un conjunto de personas que buscan un fin, pero ese fin no es económico. El fin que persiguen es únicamente el disfrute gastronómico, el cocinar, el pasar un buen rato, etc. Estaríamos hablando de una sociedad, pero una sociedad de tipo civil. Algunas de estas sociedades civiles prefieren organizarse bajo la forma asociativa, pero una asociación por su propia naturaleza suele ser más abierta. En principio debería estar abierta a cualquiera que persiga ese fin. Si no quiero que entre cualquiera, quiero que entren los que nosotros queramos. Estamos hablando típicamente de una sociedad. Bien, repaso un poquito, por lo tanto. Hablamos de, primero, cosas distintas. Primero hemos dicho el empresario autónomo. Es una persona física que ejerce el comercio, que monta empresa, que se arriesga en el mercado. Luego hablamos de las personas jurídicas. Es o un conjunto de bienes, de cosas que valen, de dinero, de bienes, de inmuebles orientados a un fin. Estamos hablando de fundaciones. O es un conjunto de personas orientadas a un fin. Hablamos de asociaciones y sociedades. Dentro de las sociedades, unas persiguen ánimo de lucro, sociedades que son mercantiles o comerciales. En España normalmente las llamamos sociedades mercantiles. Sociedades que persiguen un lucro, pero que no es económico, un beneficio. Serían sociedades civiles. Bien, con eso tenemos una pequeña clasificación. Cuando voy a crear mi propia compañía, tengo que pensar. Primero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué fin persigo? ¿Mi fin tiene ánimo de lucro? Estoy pensando típicamente en una sociedad comercial o mercantil, donde elegiré a mis socios y les haré participar. Mi fin no es el ánimo de lucro, es un fin altruista, es un fin social, por ejemplo. Posiblemente esté pensando en una asociación. Tengo una gran cantidad de recursos que quiero orientar a un fin. Posiblemente esté pensando en crear una fundación. Todas ellas, todas las personas jurídicas, sean sociedades civiles, mercantiles o sean fundaciones, tienen que tener órganos. El principal órgano, el que más nos va a interesar, es el órgano de administración. La persona jurídica tiene que resultar administrada. Lo más frecuente va a ser que encontremos un administrador único en las pequeñas compañías. Es una persona física que administra la persona jurídica. En realidad, la persona jurídica, que no existe, que es una ficción, vive a través de esta persona física. Esa persona física tiene que estar dada de alta
porque lo que está haciendo es ejercer una actividad. Por lo tanto, tendrá que pagar la seguridad social en concepto de administrador, con la reglamentación que en cada momento haya. Encontramos a veces que las sociedades son grandes y tienen muchas personas que están trabajando en la administración, están opinando, están apoyando la vida de esa sociedad. Hablamos de un consejo de administración. Dentro de ese consejo habrá una persona que sea la representante de todo el consejo. Todo el consejo, son 6 o 7 o 8, deciden que hay uno de ellos que es el que va a tomar las decisiones del día a día. Estamos hablando del consejero delegado, porque el consejo de administración ha delegado en una persona. El consejero delegado normalmente representa la voluntad de esa sociedad, igual que el administrador único representa la voluntad de una sociedad más pequeña. Puede ocurrir otra cosa, y con esto termino, y es que la administración de la sociedad no dependa de una sola persona, ni de un consejo. Por ejemplo, porque hay dos socios, los dos han aportado capital, los dos persiguen el fin social y los dos quieren participar en la vida diaria de la sociedad. Entonces encontraríamos a dos administradores. Pueden relacionarse de dos formas distintas. En primer lugar, administración llamada solidaria, es un concepto también muy importante. Cuando tengo responsabilidad solidaria con otra persona, los dos respondemos de la totalidad. Es decir, yo respondo plenamente de todo lo que haga mi socio. ¿Bien? Más claro, si yo voy a contratar con una sociedad y alguien me dice que es administrador solidario, él puede firmar cheques, puede vincular a la sociedad aunque el otro socio no esté presente, porque todo lo que haga vincula al otro socio. Es evidente que cuando en una persona jurídica la administración es solidaria, es porque hay un grado alto de confianza entre los administradores. Más fácil, si yo no me fío del otro administrador, no quiero ser solidario con él. La otra forma de administración será administración mancomunada. Para que un acto vincule a toda la sociedad tenemos que firmar los dos. En un cheque, por ejemplo, firmarán los dos administradores. Si falta la firma de uno, el cheque no vale. Solidaridad y mancomunidad, dos formas distintas cuando existe una administración encargada a varias personas. Además, y termino, las sociedades, personas jurídicas, pueden tener otra serie de órganos, órganos de gestión, de deliberación, órganos de control, órganos de ejecución de los acuerdos. En el fondo, una persona jurídica acaba siendo prácticamente igual que una persona física. Piensa, decide y actúa. Pero entre la persona jurídica y la persona física hay una diferencia absolutamente fundamental, que no tenemos que olvidar nunca. Y es que la persona jurídica no tiene alma. La persona jurídica se mueve únicamente por un objetivo, que es el fin societario. Si la sociedad lo que pretende es obtener lucro, ganar dinero, el objetivo de los administradores y los socios es el de ganar dinero. Las personas físicas tienen otros objetivos vitales, la amistad, la benevolencia, todo esto. Cuando trabajamos con personas jurídicas, sean asociaciones, sean sociedades, sean fundaciones, tenemos que tener en cuenta cuáles son sus fines, porque no debemos ni podemos pedir a esas personas que administran esas sociedades, esas fundaciones o esas asociaciones, cosas distintas a aquellas que han declarado como fin. También tendremos mucho cuidado si trabajamos por cuenta ajena, que no es vuestro caso, porque todos vosotros estáis intentando montar vuestras propias compañías, vuestras propias sociedades, que cuando trabajamos para una persona jurídica, estamos trabajando para alguien que no tiene alma. Y puede ocurrir que cuanto más lo necesitemos, no contemos con el apoyo de esa persona jurídica. De ahí también el interés de que emprendáis vuestras propias compañías y dependáis de vuestra propia personalidad y por lo tanto de los compromisos que realmente habéis adoptado. Nada más. Muchas gracias.